Buenas noches. La cultura gnóstica del Perú, Ajiacac, les saluda cordialmente a todos ustedes que a través de estos medios digitales nos están siguiendo por este canal de YouTube Gnosis Perú, Facebook Live, Instagram, Twitter, WhatsApp o por otros medios electrónicos. Nos sentimos regocijados por contar con su directa presencia para la exposición de esta conferencia magistral. La cultura gnóstica del Perú, Ajiacac, es una organización sin fines de lucro, cuyo propósito fundamental es llevar a todo el Perú y por extensión a todo el mundo el conocimiento gnóstico, gnosis, conocimiento trascendental que data desde una remota antigüedad. Como organización nos preocupa fundamentalmente la regeneración del ser humano y el desarrollo de todas las posibilidades maravillosas que se encuentran adormecidas en el fondo de nosotros mismos, de cada uno de ustedes. La cultura gnóstica, creemos firmemente en que toda la persona tiene dentro de sí el poder de transformar su vida, y esto lo puede hacer practicando las sublimes enseñanzas del auténtico cristianismo, dejadas por el mismo Cristo cuando dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En esta noche nos complace sobremanera poner a su consideración el tema de la conferencia de hoy titulada Gnosis y la sabiduría hermética, el Kybalión. El Kybalión o Gnosis, la sabiduría hermética, es un conocimiento trascendental que avasalla todo tipo de entendimiento y comprensión que solamente las almas sedientas de sabiduría pueden encarnar o quizás estudiar estos misterios ocultos que hoy en día la gnosis viene develando para ustedes con corazones incendiados que avasalla y se han sondeando todo tipo en esta expresión que aquí el expositor va a exponer. Así que damos el pase a este gran conferencista, Orcides Camps, instructor gnóstico nacional. Muy buenas noches, Spencer. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Y sabiduría hermética, el Kybalión. Vamos a ir empezando con esta frase que el Kybalión, donde nos dice que los labios de la sabiduría permanecerán cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Justamente, los labios de la sabiduría, dice, permanecerán cerrados para el oído capaz de comprender. Y aquí necesitamos tener claro algo, tanto la gnosis como la sabiduría hermética, y libros como el Kybalión, podríamos decir que nos encuentran a cada uno de nosotros. Llegan en un momento específico y determinado de nuestra existencia. ¿A qué nos referimos? Es probable o posible que nosotros tengamos este libro a la mano, el Kybalión. Sin embargo, no tengamos esa capacidad, esa suficiente comprensión, entendimiento intelectual, es muy probable que tengamos. Vamos a poder leer y vamos a estar en capacidad de entender con el intelecto lo que leamos en ese libro. Sin embargo, cuando hablamos de comprensión, estamos hablando de algo mucho más profundo. Estamos hablando de tener esa capacidad para aceptar, reflexionar, meditar acerca de las enseñanzas, de los esquemas que nos rompe este tipo de sabiduría. Entonces, es importante que estemos preparados nosotros como estudiantes para recibir esta sabiduría. Y en el momento que estemos preparados, dicen que llega la palabra del maestro para llenar esos oídos de sabiduría. Esa es otra frase que también nos dice el Kybalión. Y bueno, ya que tenemos en pantalla esa frase y alguna de tantas carátulas que circulan tanto en presentaciones físicas del Kybalión como por internet,
vemos que este libro fue escrito o se atribuye a 3 iniciados. Ahora, cuando hablamos de 3 iniciados, desde el punto de vista de la gnosis, nos invita pues a la reflexión: ¿por qué no fue un solo autor? ¿Por qué no fueron 2? ¿O por qué no fueron 4 o 5? Y eso nos lleva rápidamente a la ley del 3, conocida como el Santo Triamasicambro. Esta ley del 3 está expresada en diferentes culturas, en diferentes expresiones religiosas, en tiempos, lugares diferentes. Por ejemplo, en la religión cristiana tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Por su parte, en la India, en el antiguo Indostán, tenemos a Brahma, Vishnu, Shiva. Y en el ambiente o en el entorno del antiguo Egipto, tenemos a esa otra Trimurti, a esa otra Trinidad, a esa otra representación de esas 3 fuerzas primarias. ¿En quién? En Osiris, en Isis y en Horus. Entonces, ¿qué capacidad tiene esta ley del 3? La capacidad que tiene la ley del 3 es la de la creación. Entonces, resulta, como nada es casualidad, y vamos a ver eso a profundidad más adelante, resulta pues interesante que la autoría de este libro, del Kybalión, se atribuya a 3 iniciados. Ya hablamos del 3, hablemos de los iniciados. ¿Quiénes son estos iniciados? ¿A qué se refiere con la iniciación? ¿A qué nos referimos? Bueno, la iniciación no es otra cosa sino nuestra propia vida, sabia e intensamente vivida. Sabia e intensamente vivida, es decir, que la vida no nos lleve a nosotros, que los sistemas no nos absorban, sino que seamos nosotros quienes, conociendo a través de, por ejemplo, la comprensión y la aplicación en nuestra vida diaria de estas leyes de la sabiduría hermética, de la gnosis, que vamos a ver a continuación, ese es el camino de la iniciación. Esos son 3 iniciados que han puesto al conocimiento público esta sabiduría perenne y universal a través del Kybalión. Esta palabra, el Kybalión, que es el título de esta obra, también tiene un origen misterioso. Es más, ya podríamos decir que prácticamente se ha perdido con el paso del tiempo. Ha quedado o en el olvido o muy escondido. Sin embargo, hay algunas aproximaciones que nos pueden dar alguna luz acerca de su significado o tal vez de su origen. Por ejemplo, nos hablan de Cibeles como origen vinculado al Kybalión, ¿no? Muy castellanizado el tema de Cibeles. ¿Quién fue Cibeles? Bueno, sabemos que Cibeles fue esa diosa griega del panteón de los dioses griegos, antiguamente conocida como Frigia, o previamente conocida como Frigia, y se le conocía con el nombre de la Gran Madre, la madre de todos los dioses. Otra probable o posible explicación acerca del nombre del Kybalión se vincula con la Cábala. Ahora, con la Cábala hermética o con la Cábala hebraica. ¿Y cómo podemos establecer esta relación? Bueno, en el idioma inglés, Kybalión se pronuncia como Kybalion, y de ahí viene la parte, entendemos, no solamente fonética, sino también del significado con respecto a una vinculación entre esa Cábala y el Kybalion. Y bueno, sin ahondar más ni querer profundizar mucho más en ese significado o en esa vinculación entre Cábala y el Kybalión, lo que sí sabemos es que ambas son parte de esa sabiduría perenne, universal, que busca la transformación de cada uno de nosotros. ¿A través de qué? De un conocimiento.
de una sabiduría que se ha expresado en distintas partes del mundo, en distintas latitudes y en distintas formas. ¿Por qué? Porque cada una de sus expresiones se ha adecuado a la cultura particular y al momento y tiempo histórico que le ha correspondido. Bueno, sin más preámbulo, empecemos pues con este análisis y reflexión gnóstica con respecto a la sabiduría hermética y el Kybalión. Avanzamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar ahora acerca de Hermes Trismegisto. De acuerdo con el Kybalión, se le atribuye la autoría de ese libro y de todos esos axiomas, por eso se denominan axiomas herméticos, al gran Hermes Trismegisto. Trismegisto significa 3 veces grande. Y este personaje, o esta figura, fue conocida en el antiguo Egipto como el dios Ibis de Tot, a quien se le atribuye pues ser el padre de la sabiduría, haber develado ciencias trascendentales como la astrología, la alquimia, la psicología, entre otras tantas como la escritura, etc. Por su parte, a este dios Ibis de Tot se le conoció posteriormente en Grecia, donde ahí nace este calificativo o esta denominación de Hermes, el 3 veces grande. Inclusive existen muchos vestigios vinculados a las ermitas o eremitas, que son símbolos relacionados con esta deidad también, con este personaje elevado a esa categoría de semidios o dios. En la antigua Roma se le conoció también como Mercurio, el mensajero de los dioses. Y esto es interesante, porque es el mensajero. ¿En qué sentido? El mensajero, el que trajo la sabiduría, el que compartió la escritura, la alquimia, la astrología, la psicología. Entonces, fue el que compartió gran sabiduría con cada uno de estos pueblos. Y como vemos, estamos barriendo con 3 culturas antiguas, Egipto, Grecia y Roma. Pero esto no quiere decir que la figura de Hermes Trismegisto se circunscriba solamente a estas culturas. También tenemos figuras similares, expresiones de personajes con estas características que han sido mensajeros de los dioses, que han develado ciencias como la escritura, la alquimia, la astrología, etc., en otras latitudes. El gran Quetzalcóatl, Zoroastro, etc. Avanzamos a la siguiente lámina y donde vamos a observar que la sabiduría hermética, nos dice el Kybalión, está condensado en 7 principios, a los que denomina los principios de la verdad. Y nos dice que quien comprenda estos 7 principios tendrá pues la llave del templo que abre todas esas puertas a los grandes enigmas, a las grandes incógnitas, a la sabiduría, al conocimiento de todo lo que nos rodea y de nosotros mismos. Y esto es muy curioso, porque nuevamente, así como la autoría moderna del libro del Kybalión, o de esta develación de los principios herméticos de la sabiduría hermética se atribuye a 3 iniciados, también con respecto a los principios de la verdad, se resumen o se condensan en 7 leyes, en 7 principios de la verdad. Y esto nos remonta o nos evoca la ley del 7, también conocida como el Hepta Paraparchinok. ¿Y a qué nos referimos con la ley del 7? Bueno, mientras la ley del 3 genera algo, la ley del 7 organiza, armoniza. ¿Qué expresiones conocemos de la ley del 7? Tenemos diversas expresiones. Por ejemplo, en textos sagrados,
como la Biblia hebraica, tenemos en el libro de Apocalipsis las 7 iglesias, haciendo una analogía con nuestro cuerpo físico y la parte sutil, la parte energética. Tenemos 7 vórtices principales, centros energéticos o chakras, que están también regidos por esta ley del 7. En nuestro diario vivir, 7 días de la semana. En la escala musical, 7 son esas notas musicales. Y de ahí podemos vincularlo con la armonía, no solo con la organización, sino que esa organización refleja un orden armónico, algo contrario al caos. Entonces, qué bonito hemos ido a través de esta ley del 7, enunciando y enumerando algunos ejemplos. Ya cuando hemos hablado acerca de las 7 notas musicales, esto nos recuerda también a esa música de las esferas. ¿Por qué? Porque no solamente estas leyes se aplican a lo infinitamente grande, sino también a lo infinitamente pequeño. Hemos dicho, ¿no? Nuestros 7 centros energéticos, pero también la armonía del universo. Esa música de las esferas está regida por esta ley del 7. De lo contrario, si no hubiese orden y armonía en la creación del universo, los planetas, las galaxias, etcétera, chocarían todas entre sí y no se mantendría este orden y esta armonía. Vamos a ver el primer principio y avanzamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es este primer principio de la verdad? El principio del mentalismo. ¿Qué nos dice como gran resumen o esencia este principio del mentalismo? Nos indica que el todo es mente, que el universo es mental. Y aquí pongámosle atención, porque nos habla de el todo. En primer lugar, ¿de qué estamos hablando? Porque le hemos puesto un artículo adelante, el todo. Entonces nos estamos hablando, nos estamos refiriendo, este principio hermético nos habla de la totalidad del todo, lo que los griegos denominaron el agnostos theos, el adi Buda de los indostanes, el espacio abstracto absoluto. ¿Qué quiere decir? O lo que en alguna de las religiones conocidas se denomina Dios, porque nos habla de el todo, es todo lo que existe, lo que ha sido, es y será. Y aquí es un poco difícil de repente llegar a una definición precisa o teórica del asunto. ¿Por qué? Porque cuando justamente hablamos de que el todo es mente, estamos hablando de que es una mente, pero una mente superior. No estamos hablando de esa mente limitada a nuestra capacidad cerebral. No estamos hablando de la mente humana, de una mente que está delimitada, circunscrita, limitada en su capacidad, en su entendimiento, en su comprensión, sino estamos hablando de una mente que nos dice el Kybalión, de una mente que en realidad está más allá de la materia y más allá de la energía. Y ojo, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando tanto de materia y de energía, nos dice un sabio filósofo gnóstico contemporáneo, cuando hablamos de materia, estamos hablando de energía condensada o densa. Y cuando hablamos de energía, no estamos hablando sino de la materia sutilizada. Entonces, son dos expresiones de una misma cosa. Pero este todo, en su expresión y en su definición de que es mente, está más allá de la energía y de la materia. Y entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué se refiere la sabiduría hermética con que el todo es mente? Si no es nuestra mente terrena, limitada. Bueno, el mismo Kybalión nos lo explica y nos dice, esa mente, esa palabra mente se utiliza
para dar un término más coloquial, que podamos asimilar y aceptar de una manera sin tanto rechazo, de una manera más familiar, lo que con otras palabras se denominaría como que el todo es espíritu. Y ahí nuevamente entramos a la definición. ¿Qué es espíritu? El Kybalión se limita y nos deja ahí la incógnita, nos invita a la reflexión y nos dice simplemente que intentar hacer una definición teórica de esas palabras del todo, del espíritu, preferible es definirlas como qué cosa no es. Entonces ya hemos dicho, no es materia, no es energía, está más allá, es la no existencia. Es como cuando en las ciencias orientales, en la antigua sabiduría oriental, se refieren al Tao y nos dicen, cuando nosotros definimos el Tao, se escapa el Tao de nosotros. Eso que hemos establecido como una definición ya no es el Tao. ¿Por qué? Porque el Tao es indefinible, indescriptible. Y lo mismo sucede con el todo. El todo es incognoscible, a la vez que tiene sus características de omnipresente, omnisciente y omnipotente. Hay una frase también que nos puede ayudar desde la ciencia gnóstica a dilucidar qué vendría a ser este todo y ese aspecto espiritual del todo. Nos dice que no es un vacío sin límites, ni tampoco es una plenitud condicionada, sino que son ambas cosas a la vez. Y estas son las grandes paradojas de la sabiduría gnóstica, de la sabiduría hermética, que como vamos a ver más adelante, nos dicen que también, por más paradojas y contradictorias que puedan parecer a nuestra mente terrena, en este momento necesitamos tener la paciencia suficiente para comprender y aceptar que tal vez más adelante estemos en capacidad de comprender y de entender su profundo significado. ¿Qué aplicación práctica tiene este principio del mentalismo? Si ya que nos dice que todo es mente, que el universo es mental. Bueno, el universo viene a ser mental, en tanto vendría a ser como en el caso de un escritor. Un escritor, imaginémonos pues algún famoso, Cervantes, Shakespeare, que le dieron vida a gran cantidad de personajes, cada uno con una personalidad tan tangible y palpable, y colocaron en cada uno de sus personajes algo de él. Y también, por lo tanto, cada uno de estos personajes tienen algo de él, es en una reciprocidad. Les dio su individualidad, pero conservan algo de su autoría. Ahora, claro, sonaría un poco risible pensar que uno de estos personajes se exprese como que es el mismo escritor. Pero bueno, sí tienen algo de él, tienen esa esencia, esa chispa, un pedacito del todo, un pedacito del escritor. Llevándola a nuestra analogía, nosotros también tenemos un pedacito de ese todo, un pedacito, una chispa, una esencia, un sumum concentrado de ese espíritu, de esa totalidad, de esa talidad que es mente, que es espíritu, que es mente viviente, expresión de vida. Ese es tal vez un mejor esbozo de lo que quiere decir que este todo es mente. Entonces, de la misma manera o de manera análoga, como los personajes de un escritor, algo así vendría a ser esta expresión del universo como mental. Es decir, que primero fue una creación mental. Otra manera de explicarlo,
Pongámonos en los zapatos del gran Nikola Tesla. En más de una oportunidad él ha contado, y también circulan otras versiones que nos dicen que el gran Nikola Tesla, además de sus sabias interpretaciones donde nos indica que debemos pensar el mundo y la creación en términos de frecuencia, energía y vibración, nos dice también el mismo Nikola Tesla que él, muchas de sus creaciones, muchos de sus planos, no los hacía a lápiz y papel, sino que utilizaba su imaginación creadora, utilizaba su mente terrena. ¿Para qué? Para plasmar esas ideas. Y no solamente para plasmarlas y llevarlas luego a un lápiz y papel, no, sino que era tal su capacidad de imaginar, tal su capacidad de crear con su mente, había llegado a tal punto que él inclusive podía ir paso a paso, sin tener un plano físico, seguir sus propias instrucciones de ese plano mental, para elaborar esa construcción, ese artefacto, ese nuevo dispositivo que él en su mente había creado. Inclusive hacerle correcciones. ¿Para qué? Para evitar que cuando él lo plasme en el mundo físico, en el mundo material, ya con elementos tangibles, hubiesen errores. Entonces, vemos que la capacidad humana, nuestra capacidad mental, de nuestra mente terrena, es grande. Pero también eso nos sirve para tomar distancia y tal vez pues proyectarnos y ver si esa es la capacidad que puede tener o que puede haber, a la que puede haber llegado un ser humano de carne y hueso. ¿Cuál será pues esa capacidad que tiene la totalidad? Ese Dios incognoscible, pero que sí es una mente viviente y que todo lo que nos rodea y que nosotros pensamos que es muy material, que es muy tangible, forma parte de esa creación mental. Algo más que podamos decir con respecto a esto. Y retomando la frase de que no es un vacío sin límites, pero tampoco una plenitud condicionada, sino ambas cosas a la vez. Ya la ciencia moderna, convencional, nos verifica y nos valida que a nivel atómico, un átomo no es tan denso como nosotros podemos pensar. Y por más que nosotros toquemos un trozo de madera, un trozo de metal o una pared y sintamos, o nuestro propio cuerpo, y sintamos pues que es denso, que tal vez es impenetrable, a nivel atómico, un átomo está compuesto, como sabemos, de 3 partes o 3 componentes: protones, neutrones, que a su vez forman un núcleo, y electrones. Y esos electrones giran alrededor de ese núcleo, formando lo que conocemos como un átomo. Entonces, en realidad, la parte densa del átomo es pequeñísima. La mayor parte, nos dice la ciencia moderna convencional, nos lo confirma, es espacio vacío. Y esto sucede a nivel infinitamente pequeño, a nivel atómico. ¿Y qué sucede a nivel infinitamente grande? No nos vayamos muy lejos. A nivel del sistema solar, la masa del sistema solar, más del 99% está constituido por nuestro Sol central y los planetas que tenemos. Pero el mayor espacio es espacio vacío, que es espacio entre los planetas que giran alrededor del Sol. Y si damos un pasito más allá y hablamos de las galaxias, también las galaxias tienen su materia concentrada, unida, y ya nos dicen algunas teorías, como la del Big Bang, que existe un espacio entre las galaxias.
y que este espacio entre las galaxias cada vez está extendiéndose o separándose cada vez más. Entonces, el universo, a nivel infinitamente pequeño y a nivel infinitamente grande, vemos que tiene mucha correlación. Y que mucho del espacio no es denso, sino que estamos hablando de un, entre comillas, un espacio vacío. Vacío para nuestro entendimiento, vacío para nuestras capacidades. Seguimos con la siguiente diapositiva y vamos a ver el principio de correspondencia. ¿Qué nos dice este principio de correspondencia? Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Y bueno, al final del principio anterior, o de este principio de la verdad, de que el todo es mente, ya hemos dicho, o hemos hecho una correlación de que como es arriba, es abajo, ¿no? Porque hemos hablado de lo infinitamente grande y de lo infinitamente pequeño. Y no es que nos hayamos adelantado al principio de correspondencia, sino que estos principios de la verdad, estas 7 leyes herméticas, no solo corren en paralelo, sino que se superponen unas entre sí, están entrelazadas, intervinculadas. Y eso es lo interesante, que nos van a ayudar a una comprensión más profunda del universo, de todo lo que nos rodea y de nuestra propia interior. ¿Por qué? Porque complementando lo que dice en pantalla, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, también hay otro axioma gnóstico que decimos, así como es adentro, es afuera, y así como es afuera, es adentro. ¿Qué quiere decir? No solamente existe esa correlación entre el universo, denominado el macrocosmos, y el ser humano, denominado microcosmos, y que por ley de analogías podemos explicar. Conociendo uno de sus niveles, si yo conozco el nivel del microcosmos, es decir, de la microorganización, de esta microarmonía que es el ser humano, puedo por analogía o por principio de correspondencia hermético explicar las cosas que están por encima para el universo. Y de manera análoga, también, si conozco alguna ley, algún principio, y he podido explicar algo a nivel del macrocosmos, del universo, por esa misma ley de correspondencia, de analogías, puedo explicarlo a un nivel microcósmico, a un nivel personal, en este plano. Y también para algún otro plano inferior o inclusive superior. Ahora, volviendo a la expresión de cómo es adentro es afuera y cómo es afuera es adentro. Tenemos pues claro que todas nuestras expresiones existe una llamada ley de correspondencia o también modernamente se conoce como una ley de afinidad. ¿Y por qué? Porque atraemos lo que somos. Reflejamos lo que somos. Nadie puede dar de lo que no tiene. Y a su vez recibimos de lo que damos. Y eso nos lleva al siguiente principio, que es el principio de vibración. El mismo que nos indica que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Esa ley de atracción, esa ley de afinidad que estaba comentando, también se conoce coloquialmente como la ley de vibración. Es más, es muy común utilizar, ¿no? Cuando conocemos a una persona por primera vez y de repente decimos, sí, hay algo extraño, no nos cae, no me cae. O sí, establecemos muy rápidamente una afinidad o una empatía
sin mayor intercambio de palabras o de actividades. Y eso no es otra cosa sino el reflejo de este principio vibratorio, de este principio de afinidad. ¿Por qué? Porque ya sabemos que lo que vibra a niveles similares va a atraer una vibración similar. Si nosotros estamos vibrando en diferentes frecuencias, no va a haber esa afinidad, no va a haber esa cercanía. No quiere decir que mi vibración sea mejor o peor que la ajena, simplemente son diferentes. Retomando este principio, nada está inmóvil, todo se mueve. Ya hemos dado algunos ejemplos para otros principios y también aplica para este mismo principio. Pues a nivel infinitamente grande, podríamos pensar que las galaxias están inmóviles, pero no. Ya la ciencia moderna nos dice que las galaxias se expanden o se extienden, ¿sí? Se separan unas de otras. Y también habíamos hablado que a un nivel microscópico, muy pequeñito, también sabemos que los átomos están en movimiento. No están inmóviles, no están quietos. Una de las grandes cosas que nos limitan en este entendimiento y en esta comprensión de que todo se mueve, por ejemplo, de que todo vibra, de que nada está inmóvil, son nuestros 5 sentidos físicos. ¿Por qué? Porque nuestra vista, nuestro oído, nos limitan a la percepción de estos informantes que tenemos, del tacto, de la vista, del oído. No en vano, los antiguos indostanes nos hablan acerca de este mundo como el mundo de Maya, el mundo de la ilusión. Y eso podría tener varias connotaciones, ¿no? El mismo Kybalión nos dice que tal vez el principio de que todo es mente nos podría hacer caer en el error de que todo es ilusión. Y no es que es ilusión, sino que es una creación mental, espiritual, que no estamos en capacidad de entender. Y repito, ¿por qué razón? Porque como seres humanos, con existencia física terrena, estamos limitados a nuestros 5 informantes, a nuestros 5 sentidos físicos. Y en ese sentido, o en ese contexto, es donde el mundo que nos rodea, que no podemos percibir en toda su profundidad, capacidad y complejidad, porque estamos limitados, se convierte en una ilusión para nuestro limitado entendimiento, para nuestra limitada capacidad. Otro detalle que podemos comentar acerca de este principio de vibración, de que todo se mueve y de que nada está inmóvil. Por ejemplo, cuando gira una rueda, si una rueda gira a una velocidad, digamos, lenta, sea constante o inconstante, nuestros informantes, nuestros sentidos físicos, principalmente la vista, nos van a poder decir que efectivamente esa rueda está girando. Pero si la rueda gira tan rápido, pero tan rápido, que se escapa a nuestro rango de percepción visual, ya vamos a salirnos de ese rango, porque nuestra visión, por ejemplo, nuestra vista, tiene un rango, ¿no? Estamos hablando de que nosotros podemos ver entre el infrarrojo y el ultravioleta. ¿Eso qué quiere decir? Lo que está más allá del violeta no lo vemos, y lo que está debajo del rojo tampoco. El infrarrojo no lo vemos y el ultravioleta tampoco lo vemos. Tenemos ese rango limitado, ¿no? Esos 7 colores del arco iris, podríamos decir.
limitados como rango de nuestra visión. Entonces, dentro de ese rango podemos ver ciertas velocidades. Lo que gire tan lento, de repente puede haber algo también, por analogía de los contrarios, que gire tan despacito que se escape a nuestra percepción visual, o gire tan rápido que también se escape a esa percepción visual. Avanzamos a la siguiente lámina, donde tenemos el siguiente principio, que es el principio de polaridad. ¿Qué nos dice este principio de la verdad? Nos dice que todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Entonces, lo primero que podemos esbozar con respecto a este principio de polaridad es que nos habla de la dualidad. Y como tenemos en la imagen, en pantalla, vemos, ¿no?, un lado lleno de vida, iluminado, luminoso, un ángel, y por el otro lado, muerte, desolación, no hay vida, un demonio. Y esa es la polaridad, o esos son los extremos de los polos en los cuales nos manejamos, con nuestra mente terrenal, con nuestra mente terrena, nuestra mente dual. Normalmente estamos siempre entre esos dos polos, entre lo bueno y lo malo, entre lo caliente y lo frío, que es un ejemplo muy interesante para reflexionar cuando hablamos de la polaridad. Porque si bien es cierto, estamos hablando de que todo tiene sus polos y su par de opuestos, en realidad esto que parece dual es una misma cosa. ¿A qué nos referimos? Que si decimos frío o caliente, en realidad estamos hablando de un mismo fenómeno, el cual es la temperatura. ¿Dónde empieza lo frío? ¿Dónde termina lo caliente? Dependerá de muchas cosas. En principio, como habíamos dicho anteriormente, de nuestros propios informantes, de nuestros propios 5 sentidos. Ahora, eso es a nivel personal, pero si estamos hablando entre 2, 3, 4 o 1000 personas, para todos, frío significará lo mismo, estarán en el mismo nivel de temperatura, o caliente también será lo mismo, estará en la misma graduación de temperatura. No, cada uno en función de sus propios informantes, en función de su propia particularidad, va a expresar el frío o el caliente. Pero lo importante que nos indica este principio de polaridad es que necesitamos tomar conciencia, conocer que estamos hablando de un mismo fenómeno que se expresa de maneras diferentes, que parecen antagónicas. Y ahí viene lo más curioso y tal vez lo más controversial, porque lo que nos dice el Kybalión es que estos dos polos, estos opuestos, así como todas las paradojas, pueden ser reconciliadas. Entonces, ¿a qué llegamos? Y esto lo explican muy bien los indostanes, porque en lugar de tener esta concepción antagónica, lineal, de un efecto, de un fenómeno, que se expresa de manera dual, nos hablan de un efecto circular, donde los extremos se juntan. Y no quiere decir que sean idénticos, sino que sus consecuencias y sus efectos causan las mismas cosas. Por ejemplo, hablando del frío o del calor, tenemos un punto de indiferencia y a medida que aumenta el calor o el frío, llegamos a tal extremo que tanto el calor como el frío nos pueden quemar. Entonces, estamos viendo que el mismo fenómeno que es la temperatura llevado a sus extremos tienen el mismo efecto.
Por eso es que se pueden reconciliar, porque ambos nos pueden quemar, tanto el frío como el calor. Pasemos al siguiente principio, el principio del ritmo. ¿Qué nos dice este principio? Todo fluye y refluye, vuelve a fluir. Y el ritmo, esta ley, es la compensación. ¿Y qué imagen tenemos en pantalla? Tenemos la imagen que nos asemeja o nos trae al recuerdo un péndulo. Y ese es otro nombre con el que se conoce esta ley, la ley del péndulo. Y nosotros la tenemos en nosotros mismos, cuando inhalamos, cuando exhalamos. La respiración, miren cómo se conjugan, ¿no? Estamos hablando de la ley del ritmo. Hay un flujo, inhalación, un reflujo, la exhalación. Y son dos cosas diferentes y antagónicas que acabamos de ver en el principio de la polaridad, pero que ambas constituyen un solo fenómeno, que es la respiración. Tenemos el palpitar de nuestro corazón. Tenemos una sístole y un diástole, una sístole y un diástole. Ese yin-yang, esa expresión de vida. Y esa expresión de vida también tiene ese ritmo. Fluye y refluye, y refluye. Y no es otra cosa sino la compensación. Y si llevamos esto al plano de la naturaleza, tenemos el día y la noche. Todo como expresión del ciclo de rotación de la Tierra. Antagónicos pero complementarios y forman una sola unidad. Y de ahí tenemos algunos otros un poquito más complejos que podríamos hablar con respecto a las 4 estaciones del año. Hay un flujo y hay un reflujo. La misma existencia de todo ser viviente tiene un nacimiento, un crecimiento, un decrecimiento y un cese en su vida, lo que se conoce como la muerte. Pero esa muerte será también un nuevo nacimiento, es decir, hay un flujo y un reflujo dentro de, pero a su vez hay un reflujo en una nueva existencia. Y algo similar a lo que sucede con las 4 estaciones podríamos hablarlo con la respiración. La respiración hemos hablado a 2 tiempos, inhalación y exhalación, pero podríamos hacer una explicación también con respecto a inhalación, paso 1, retención, paso 2, exhalación, paso 3, no inhalación, paso 4. Como vemos, estos flujos y reflujos tienen distintos grados y niveles, y lo importante es que hay una ley que es el péndulo y que se denomina la compensación, porque el impulso hacia la derecha es el mismo que el impulso hacia la izquierda. ¿Y cómo nos podemos escapar en la vida diaria de estos impulsos, de estos malos pensamientos, de estos sentimientos, de estos resentimientos que a veces tenemos en nuestra vida diaria? De esta emocionalidad que podemos tener. Bueno, no dejándonos que nos arrastre el péndulo a sus extremos, sino yéndonos al fiel, a lo que se denomina ese fiel de la balanza, al origen de ese péndulo, a ese punto concéntrico. Ahora sí, avanzamos con el siguiente y decimos principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Y como vemos en pantalla, esto es un dominó. No hay efecto sin causa, ni causa sin efecto. Pero también, como acabamos de mencionar, existen diferentes planos, diferentes niveles, diferente graduación. Y con respecto a la causa y efecto, o también conocido como ley de acción y consecuencia, existen diferentes niveles y diferentes planos de causalidad. Lo que sucede muchas veces y que llamamos suerte, sea mala o buena, suerte, azar o casualidad, es simplemente el desconocimiento de las causas o de los diferentes niveles de causas. ¿Por qué? Porque ante un evento o una circunstancia de nuestra vida, es probable que nosotros podamos identificar un primer nivel de causación.
pero que ya no sea sencillo o no estemos en la capacidad de identificar un segundo, tercer o cuarto plano de causación. Y es debido a esta complejidad que preferimos establecer o denominar esos eventos como casuales, atribuirle cosas a la suerte, pero en realidad no es simple y llanamente el desconocimiento de los diferentes grados o niveles del principio de causa y efecto o de causalidad. Es lo que nosotros vamos a llamar o atribuir normalmente a la suerte o a la casualidad, cuando en realidad no existe tal cosa. Algo muy similar sucede con la palabra magia. Llamamos magia a esa parte desconocida. No conocemos las causas que están detrás. Solamente vemos con nuestros limitados sentidos sus efectos, pero desconocemos sus niveles de causación y lo atribuimos a un hecho mágico, a la casualidad o a la suerte. Pasamos a la siguiente diapositiva y entramos al último principio, que es el principio de generación. ¿Qué nos dice el Kybalión? Todo tiene sus principios, masculino y femenino. ¿Esto qué quiere decir? Que en toda la creación y en todos los planos, macrocósmico y microcósmico, se expresa no como sexo físico, no como genitalmente podríamos denominar a alguien como varón o como mujer, como hombre y dama, sino que estamos yendo a esas expresiones energéticas, espirituales, a dos de esas tres fuerzas primarias de la naturaleza, a la fuerza activa vinculada con ese principio masculino, a la fuerza activa, positiva, masculina, en contraposición a la fuerza negativa, femenina, pasiva. Y no es cuestión de que digamos masculino, activo, positivo, en una connotación peyorativa de lo femenino, sino como expresiones diferentes de una misma fuerza, que va más allá, como repito, de la expresión física. Estamos hablando de una expresión espiritual, energética, que trasciende en los diferentes planos de la creación. Y este principio de generación, en realidad a lo que se refiere es a la capacidad de crear. Porque a un nivel infinitamente y superior de lo grande, existe la capacidad de crear. Así como nosotros, a un nivel del microcosmos hombre, también tenemos la capacidad de crear, existe también a un otro nivel mucho más pequeño la capacidad de creación o de reproducción. Es un principio generatriz, creador. El mismo que podemos complementar con parte de la sabiduría gnóstica. Nuestro amigo Spencer había indicado al inicio de la presentación que gnosis es este conocimiento perenne y universal, transformativo. Y gnosis significa etimológicamente conocimiento, pero en un nivel más profundo significa pues sabiduría universal, perenne, transformativa para el ser humano, que busca un cambio radical y permanente. ¿A través de qué? De la autognosis, del autoconocimiento. No se trata de conocer a los demás, sino de conocernos a nosotros mismos. Y luego, por añadidura, es que conoceremos a las demás personas, el universo, a los dioses, a todo lo que nos rodea. Ahora, engarzando este último principio y las varias de las leyes herméticas, con este símbolo que tenemos en pantalla, que es el yin-yang, muy conocido por nosotros, y con la palabra gnosis, podemos descomponer gnosis justamente en la G, que tiene que ver con el génesis, con el origen, y que vendría a ser este circulito azul que circunda o que encierra el simbolito del yin-yang.
la parte del no, que vendría a ser la antítesis, la fuerza negativa, esa polaridad femenina, representada en el yin yang con el color negro. Luego tenemos el sí, que viene a representar la tesis, es decir, ese espacio blanco en el símbolo del yin yang. Y por último, la S, que termina la palabra, de completar la palabra gnosis como un acrónimo vertical, que viene a ser la síntesis, es decir, la conciliación, porque así como en la electricidad tenemos un polo positivo y un polo negativo, la ciencia gnóstica nos dice que para que haya realmente un génesis, un origen, una creación, debe haber o debe intervenir una tercera fuerza, y esa tercera fuerza es la que concilia a esas dos otras que parecen antagónicas. Y la tenemos en esas líneas rojas que unen o que son la intersección entre la tesis y la antítesis del yin-yang. Para finalizar, ya habíamos dicho que gnosis es autognosis, autoconocimiento. ¿Y cómo podemos llegar cada uno de nosotros a la autognosis o al autoconocimiento? Bueno, en primer lugar, despertando conciencia. ¿Y cómo despertamos conciencia? Existen 3 factores de la revolución de la conciencia que se enseñan y se profundizan en todos nuestros cursos de la ciencia y cultura gnóstica, que se ofrecen de manera libre. Y estos 3 factores de la revolución de la conciencia son el morir. Ahora no estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de lo que se denomina o se conoce como la muerte mística, una muerte psicológica, es decir, trabajar en esos agregados psicológicos, en esa cantidad de defectos horribles, feos que tenemos. ¿Para qué? Para que a su vez suceda el segundo factor de nuestra revolución de la conciencia, que es el nacimiento espiritual, porque no puede nacer algo si previamente no muere. Muere la semilla para que nazca un árbol. Entonces, este segundo factor está relacionado con ese nacimiento espiritual en valores y en virtudes para mejorar y cambiar de manera radical y profunda nosotros mismos y por consecuencia con nuestro entorno. Y por último, ya que hablamos del entorno, el último factor, el tercer factor de la revolución de la conciencia es el sacrificio por la humanidad. Y en este sentido es importante que nosotros tengamos en cuenta que ese sacrificio no solamente se vincula o se trata de actos de caridad, tener donaciones, efectuar donaciones o ser contemplativos, condescendientes, tener esa empatía con el dolor o el sufrimiento ajeno, sino también con difundir el mensaje, con difundir la gnosis, con difundir la sabiduría, ayudar a otros y compartir. ¿Para qué? Para que salgan de su propia ignorancia y salgamos todos de nuestra propia ignorancia y revolucionemos nuestra conciencia. Bueno, Spencer, esto sería todo por nuestra parte. No sé si tenemos alguna pregunta de nuestra teleaudiencia. Si es así, bienvenido y adelante, Spencer. Muchas gracias, Orcides. Sí, hay preguntas que nos dicen, bueno, desde Paraguay, dice, ¿qué consecuencias trae vivir con dualidad? Ok, muy interesante. Bueno, a ver, como parte de las consecuencias prácticas de vivir en la dualidad, es que normalmente existe la tendencia a que nosotros nos polaricemos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nos ponemos o nos volvemos fanáticos, nos ponemos dogmáticos. Cuando nosotros nos vamos a un extremo, nos ponemos en un polo, lo que vamos a generar no es empatía, sino generalmente rechazo. Va a haber un antagónico
Como decíamos cuando explicábamos ese acrónimo de la palabra gnosis, vamos a tener la tesis y la antítesis. Entonces vamos a vivir polarizados, fanatizados, en discusiones, muchas veces intrascendentes. Por eso, la ciencia y cultura gnóstica, lo que nos busca, lo que nos ofrece, perdón, y en lo que nos encamina, es justamente a que nosotros vayamos por el camino del medio, por ese camino equilibrado, del hombre equilibrado, donde nos salgamos de fanatismos, dogmatismos, y no es cuestión de ser dogmático ni antidogmático, porque sabemos que en extremo el dogmático y el antidogmático se juntan, sino de buscar ese punto de inflexión, de indiferencia, por llamarlo de alguna manera, donde seamos adogmáticos o antidogmáticos, escapándonos, como cuando hablábamos de la ley del péndulo. Nos escapamos de los polos del péndulo y nos acercamos hacia el fiel, al equilibrio. Y ahí, por más oscilación que tenga el péndulo, si nosotros mientras más cerca del centro estemos, más inmóviles o menos afectados por esa dualidad vamos a estar. Y ese es otro de los grandes axiomas herméticos y de la gran sabiduría gnóstica. La transmutación. Nosotros tenemos que transmutar, es decir, cambiar nuestros estados, no dejar que los estados externos, que la polaridad ajena o de los eventos nos afecten. Necesitamos mantenernos en ese equilibrio, en ese centro, y transmutar, elevar nuestra vibración para que todo lo demás pase por debajo. Y nosotros seguir avanzando en nuestra elevación o en nuestro nivel del ser. Muchas gracias, Orcides. Excelente y magistral disertación. Hay otra pregunta. ¿Cómo puedo cambiar mi vibración? Ok, también esa pregunta está interesante. ¿Cómo cambiamos nuestra vibración? A ver, habíamos hablado de escalas de vibración y si podríamos decirlas como escalas densas o escalas sutiles. Y lo primero que necesitamos es mantener, en primer lugar, un estado armónico dentro de nosotros. Habíamos hablado de que el cosmos está regido por la ley del 7, el macrocosmos y el microcosmos, que somos nosotros. Y esa ley, en última instancia, que rige la ley del 7, que es la organización, es una armonía. De igual manera, nosotros debemos buscar conservar nuestros estados interiores en un estado armónico. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, que se reflejan en nuestras palabras y en nuestras acciones, deben estar en un estado armónico. Entonces, para poder elevar nuestra vibración, necesitamos elevar esa armonía interna. ¿Para qué? Para poder trascender a los eventos exteriores que sucedan. De manera que nuestro estado interior se mantenga en una vibración, en una armonía superior con respecto a la densidad que pueda tener un evento. ¿Esto en qué se traduce? Si nosotros nos levantamos en la mañana dando gracias al todo, a Dios, a la totalidad, al espíritu, como lo querramos denominar, por esta nueva oportunidad que tenemos de respirar, de que palpite nuestro corazón, y mantenemos esa alegría a lo largo del día, sin que los eventos, de repente viene alguien, nos cruzamos, sea dentro de nuestra propia casa o fuera de la misma, y nos encontramos con alguien que es un insultador, y al menor contacto, simplemente nuestra presencia ya le causa escozor, y de repente, como dicen, nos tropezamos con esta persona y nos va a insultar. Esa persona tiene un estado vibratorio denso, y nosotros, si nos dejamos nivelar para abajo, vamos a responderle de igual manera. Pero si nosotros
mantenemos esta alegría, esta armonía con la que hemos despertado, con la que nos estamos manejando a lo largo del día, simplemente lo dejaremos pasar. Su amargura es propia. Ese fastidio, ese insulto, se queda con él. Como dijo el gran Buda, si alguien viene y nos entrega un regalo, pero nosotros no aceptamos ese regalo, ¿en propiedad de quién queda ese regalo? Del quien lo entregó o de quien pretendió darlo. Lo mismo, análogamente, es con un insultador. Si alguien nos insulta y nosotros simplemente no aceptamos ese insulto, ¿con quién se quedó ese insulto? ¿A quién le va a caer reflejado? Al propio insultador. ¿Por qué? Porque eso es, como sabemos, en la ciencia y cultura gnóstica, no es otra cosa sino la ley del espejo. Lo que nos fastidia, lo que nos incomoda, lo que nos molesta de las otras personas con las que interactuamos, son reflejos de nuestros propios defectos. Y a veces es difícil aceptarlo. ¿Por qué? Porque cuando decimos, por ejemplo, algo muy común que me sucedía, estacionaba el auto y de repente me daba una vuelta a la manzana, etcétera, para poder encontrar un espacio vacío y no bloquearle su espacio a nadie. Lo conseguía, estacionaba, pero de repente cuando ya había terminado de hacer mis gestiones, regresaba para retirarme y ¿qué veía detrás? Un auto estacionado bloqueándome la salida. Y claro, mi primera reacción, egoica completamente, era pues calificar a esa persona, ¿no? Y decir, oye, yo no soy capaz de hacer eso. Me he dado la vuelta. Qué barbaridad, cómo la ley, cómo el universo, el karma, el causa y efecto, me paga de esta manera si yo no estoy bloqueando a nadie. Pero ahí es donde necesitamos ponerle atención a nuestros propios pensamientos o a nuestras propias palabras. ¿Cómo calificaba yo a esa persona tal vez? Ay, este es un fresco, un abusivo, un desconsiderado. ¿Por qué? Porque me había bloqueado la salida. Y bueno, si lo llevamos como ley del espejo y lo que me fastidia y lo que me molesta de la otra persona, lo analizo, lo reflexiono en mí mismo, me lleva a la conclusión de que esos adjetivos que yo le he puesto, que es un abusivo, que es un fresco, un desconsiderado, se aplican a mí, pero no necesariamente en esa misma circunstancia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como parte de mi propio trabajo psicológico? De decir, bueno, reflexionar y pensar, ¿en qué circunstancia de mi vida soy yo abusivo con otras personas? Desconsiderado, fresco, o cualquier otro adjetivo que me haya salido hacia esa persona que me bloqueó. Entonces, de esa manera es como podemos redondear y mantener nuestro estado vibratorio y elevarlo sobre las circunstancias de la vida o sobre cualquier otra persona que, como repito, si nos causa algún disgusto, algún fastidio o incomodidad, aprovechemos esa oportunidad. ¿Para qué? Para analizarlo y reflexionarlo en nosotros mismos. Muchas gracias, Orcides. Se me viene en estos momentos a la memoria de un gran sabio diciendo, en lo que uno piensa se convierte, sintetizando esta palabrita se podría decir, en lo que piensas te convertirás. Después de haber escuchado esta formidable exposición, queremos agradecerles de todo corazón por su presencia, que a través de este medio se conectaron de diferentes partes del país, como también a nivel internacional, como Paraguay, Chile, Venezuela, deseando que estas reflexiones les lleve a cada uno de ustedes a querer profundizar aún más este tipo de saber, que estamos completamente seguros podrá cambiar su vida, del modo que ya está cambiando la vida de muchos. En tal sentido, les invitamos a inscribirse al curso de Gnosis, que encontrarán el link de la inscripción ahí abajito. La cultura gnóstica del Perú Ajiacac agradece a nuestro expositor Orcides Camps por su gentileza y tan bella conferencia, como también a todo el equipo de Tecnotrónica Gnosis Perú por hacer esto posible, estas transmisiones. Muchas gracias. Antes de despedirnos, queremos recordarles que nos pueden seguir todos los viernes a las 7 de la noche con temas de su gran interés para todos ustedes y por este mismo canal, YouTube Gnosis Perú y Facebook Live.
Buenas noches para todos.